Presidente, nuevamente muchas gracias. Y así vamos a tratar de ahorrar tiempo para que todos podamos intervenir y el debate sea obviamente de mucho provecho para este sector, que es demasiado importante, porque cuando uno habla de la actividad minera, obviamente, y en esta comisión, yo viendo los registros históricos que hay de la comisión, se ha hablado mucho de este tema aquí. Es una actividad que data del siglo XVI, mucho antes de que las normas, las anteriores y las actuales, desde luego, estuviesen en vigencia. Pero es un problema que tiene el país, que tiene que resolver el gobierno. Lo que vamos a hablar de la minería le llaman ilegal. Yo preferiría que sea la minería informal, porque también la hay criminal, en donde las organizaciones criminales de este país infortunadamente se han incorporado a esta actividad, no desde luego de manera legal, pero también lo hacen de acuerdo a lo que ellos saben hacer, mediante el uso de la fuerza, las armas, etcétera. Pero yo diría que el problema se centra, y yo quiero centrarme en ello, es en el tema de la minería informal, de cómo el gobierno finalmente no ha actuado frente a este tema, a pesar de los anuncios del presidente de la República, los anuncios del gobierno permanentes en torno a la regulación, en torno a la normalización de este sector. Comienzo diciendo que, de acuerdo a un censo, ministro, que adelantó el Ministerio, Censo Minero Departamental 2010-2011, que diría yo, habría que mirar más que el censo realizado, la ejecución del mismo, porque según este censo se descubrió que el 55% de los municipios de los departamentos censados, porque no fueron todos, se quedaron sin censar, de acuerdo a la información del propio ministerio, 9 departamentos que se quedaron, repito, sin este trabajo. Pero llama la atención que este trabajo costó, senador Robledo, cerca de 1.000 millones de pesos, 955.000 millones de pesos. Y este censo nos indica que el 37% de lo encontrado por él tiene los títulos mineros, y el 63% está por fuera, o mejor, no tiene los títulos mineros. Está el 40%, que es el mayor peso, concentrado en 133 unidades de producción de oro. Pero yo hago una comparación con un censo realizado por la Defensoría del Pueblo, censo que debo advertir, de acuerdo a la información que tenemos, no se realizó sin ningún costo, porque fue utilizando la estructura del Estado, información de los municipios, y lo adelanta con sus propios recursos, repito, la Defensoría del Pueblo, donde le llama la minería de hecho en Colombia. Y resulta que este censo, contrario al contratado por el gobierno o por el ministerio, cubrió el 95% de los municipios del país. Y entonces ahí ya encuentra uno una diferencia, como un contrato o un censo tan costoso de 955.000 millones frente a este, que podríamos decir costo cero, porque se utiliza la estructura del Estado, repito, las alcaldías, las gobernaciones, no, 155 millones, perdón, sí, tiene toda la razón, lo dije al principio y ahora lo tergiversé, excúseme, senador, le agradezco. Y este censo de la Defensoría del Pueblo cubrió el 95%, entonces diría yo que da mayor confiabilidad, y dice que en el 44% de los municipios se
registraron actividades de minería informal o de hecho, realizada la información entre 2008 y 2010, donde se destacan pues varios departamentos, la mayor parte en Córdoba, senadora Nora, y Boyacá desde luego, Risaralda, etcétera, Quindío, Valle del Cauca, Caldas. Dice esta información que de 9.000 títulos mineros existentes en el momento de elaborar ese informe, había 3.600 unidades de actividad minera sin el título correspondiente. Es decir, lo anterior esto significa que de cada 5 explotaciones legales encontramos 2 que no tienen la formalización. Es decir, hoy por hoy estamos hablando de 9.593 títulos vigentes. Entonces, viendo el impacto de lo que ha sido la minería, repito, yo quiero, insisto en llamarla informal, porque de alguna manera vienen trabajando sin el acompañamiento del Estado para formalizar o legalizar su actividad, y entonces encontramos efectos de todo orden, efectos económicos, efectos sociales, por supuesto, y ambientales, por cuanto tiene que ver directamente con ello esta actividad. Entonces, la Contraloría nos informa, la Contraloría General, por dar un ejemplo de los tantos que tiene, dice que los efectos económicos podrían señalarse de esta manera. En el ejemplo del Chocó, por concepto de tasas de uso, vertimiento y aprovechamiento forestal, la Corporación Autónoma del Chocó dejó de percibir 44.553 millones de pesos. Y resulta que el presupuesto de esta entidad, de esta corporación, es de 11.300 millones. Es decir, 4 veces más por fuera que si las normas lo permitieran, que si se hubiera adelantado la normatividad que se ha anunciado, hoy estaría recibiendo 4 veces más de recursos nomás ese caso de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó. Repito, apenas un ejemplo, pero yo tomo las palabras del presidente de la República. En algún momento, y esto es muy reciente, el 30 de julio de este año, el señor presidente Juan Manuel Santos dijo que este negocio, refiriéndose al de la minería ilegal, como la llama el gobierno, puede estar alrededor de los 7 billones de pesos. No sé cuál sea el sustento que tenga el presidente de la República, pero es una cifra que la repitió, creo, el ministro recientemente, que nos aterra que estemos reconociendo que haya una cantidad de dinero tan importante, mientras que si nosotros hubiésemos reglamentado o el gobierno hubiese presentado las normas o los proyectos respectivos, no serían necesarias ni las reformas tributarias que presentó, ni las otras normas que el gobierno ha camuflado en el plan de desarrollo para recaudar recursos. Entonces, repito, es una cifra que nos da el propio presidente de la República cuando nos habla que el negocio puede estar alrededor de los 7 billones de pesos. El ministro lo repitió después cuando habló de la presentación del proyecto, que aún no ha llegado, ministro, el 8 de agosto, repite esta cifra, creo que fue 7.1 billones, que se nos están yendo por fuera de la legalidad o de las normas del gobierno. Esto quiere decir que si el gobierno establece las herramientas, que si facilita la formalización, nosotros podríamos ingresar a la formalización cantidades de dinero como esto, pero no solamente eso, sino que le daríamos total tranquilidad y la legalidad a estos mineros que toda la vida, por tradición familiar, etcétera, han venido trabajando en este sector. Igualmente, el presidente Santos, lo recojo de los medios de comunicación,
que el 7 de agosto él anunciara que dentro de su estrategia para luchar contra la minería ilegal, anuncia la presentación de unas normas que hasta ahora, repito, no se han visto, ministro, y pues obviamente nos gustaría que usted en su intervención, en el momento oportuno, nos informara en qué va esto, porque se nos ha quedado, como muchas cosas del gobierno, en anuncios. Y dice el gobierno que la ley o el proyecto que se tiene toca varios aspectos, como la de darle a la Policía Ambiental y a Carabineros la facultad de autoridad ambiental. Nosotros, o yo considero que eso está bien, sin embargo, estaría mejor darle las herramientas primero a quienes no están, o a quienes están en la informalidad y no están dentro de la legalidad, antes que pensar en la represión, que debe existir para otros casos. Igualmente, habla de unas propuestas que sería interesante analizarlas, y por supuesto en esta comisión, que es donde nos corresponde hacerlo, de manera que nosotros estamos muy pendientes de ello. Lo dijimos cuando se tramitó el plan de desarrollo, que ahí trataron de incorporar algunas normas que debían tramitarse vía ley y que infortunadamente el gobierno no lo ha hecho. Estamos seguros que si las herramientas están, vamos a desincentivar la ilegalidad, o mejor, a incentivar la legalidad, la rentabilidad asociada pues a este tema tan importante. Los efectos en el ámbito ambiental o social mejor. Primero miremos el social. Desde luego, claramente decimos que si están las herramientas, podemos entrar en el control efectivo sobre las condiciones, primero laborales, que han sido vulneradas por la situación, por el trabajo, o mejor, por la actividad de hecho que se tiene. Y miremos nomás el caso, como ejemplo, el caso de Río Sucio, que aquí, Río Sucio Caldas, que lo hemos tratado en esta comisión. Ese es uno de los temas en los cuales nosotros vemos un efecto lesivo para quienes están en esta actividad, para los mineros, cuando ocurren cosas como esta, y que seguramente casos como el de Río Sucio van a terminar en lo que terminan muchas cosas de estas: las demandas al Estado, el Estado respondiendo porque no existen las herramientas legales para amparar a quienes están en esta actividad, que están desamparados y que trabajan sin las condiciones normales que el Estado debe ofrecerles. La muerte de estos 15 mineros en Río Sucio es un ejemplo infortunado de la ausencia del Estado en este tema, y más aún cuando, por la misma información de la autoridad minera, la licencia de esa mina se encontraba en trámite desde hacía rato, la solicitud de la legalización estaba en trámite, y entonces, así como están más de 3.163 solicitudes, según respuesta de la agencia, están en trámite, pero están allí. Yo ahí veo negligencia de esta entidad. ¿O será que estamos esperando, Dios no lo quiera, otros muertos, como ocurrió en Río Sucio, para entrar a hablar en serio de la normatividad que debe existir para la protección de quienes están laborando en esta actividad tan importante? Entonces, yo le pregunto, ministro, ¿qué plan de contingencia se está adelantando para acelerar estos trámites? Porque vemos nosotros ahí un cuello de botella que no ha permitido acelerar estos trámites. Aquí hay una información alarmante, que es del mismo Ministerio de Minas. ¿Cuál es? Cuando hablamos de las unidades de explotación minera, nos encontramos que la gran mayoría de estas unidades, es decir, la mayor parte de estas minas, según el Ministerio, están, el 72% están entre
empresas que tienen menos de 6 empleados. Y el 94.7% están entre los 8, es decir, complementan los anteriores, pero lo máximo es entre 8 y 21 empleados. Es decir, el grueso de las unidades de explotación minera están allí, e infortunadamente de las primeras, es decir, de menos de 6 empleados, tenemos el 66% sin título minero. Y así las otras, digamos entre menos de 8 y 21 empleados, estas unidades de explotación minera, el 58% no tienen título minero. Pero sin embargo, contrastamos con las solicitudes y nos encontramos que están represadas todas en la maraña burocrática que no permite la formalización de estas unidades de explotación. Y uno se pregunta, ¿en dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿Por qué el Ministerio no se ha afanado, no se ha preocupado por buscar la normalización de estas unidades, en las cuales allí hay una gente humilde trabajando sin las garantías del Estado suficientes para ello? Entonces, vemos que en las solicitudes de legalización tenemos 6.978, y actualmente hay algunas que han sido archivadas, etcétera, pero tenemos 3.163 en trámite, es decir, vigente el curso, no se han vencido los términos. Sin embargo, allí hay un cuello de botella, como lo decíamos, esto en la Autoridad Nacional Minera, como también lo existen 1.586 en la Gobernación de Antioquia. Entonces, aquí hay una cantidad de solicitudes. Aquí podríamos nosotros como volvernos interminables en la relación de las solicitudes que hay. Vemos aquí en un documento muy interesante del doctor Espinosa, a quien sigo mucho por el conocimiento que tiene en esta materia, donde dice que La Voz de los Negros le solicitó a Ingeominas la legalización es decir, ha venido solicitando hoy a la Autoridad Nacional Minera unas solicitudes que llevan años allí y que no ha sido posible que se tramiten. No avanzan estos procesos, ministro, y es donde yo sí le solicito que nos cuente qué está haciendo el gobierno, qué está pensando el gobierno. A lo mejor la doctora que se excusó por segunda vez está muy preocupada por allá trabajando en esto, y es bueno que nos cuente de verdad qué está haciendo el gobierno para agilizar las herramientas que nos permita normalizar esta situación que ha sido por negligencia, yo insisto en ello. Entonces, que no esperemos más siniestros, que no esperemos más muertos, que ya infortunadamente ha habido muchos por cuenta de la situación anormal que se vive aquí. Si nosotros miramos también cifras del gobierno, las emergencias y fatalidades mineras ocurridas durante los años del 2005 a hoy, al 3 de julio concretamente, pues hay cifras alarmantes. En el 2010 nomás las fatalidades llegaron a 173, en el 2011 a 127, en el 14 a 120, este año llevamos 60, que si nosotros proyectamos eso, pues vamos a superar las 120, y todo esto son fatalidades. Estoy hablando de fatalidades, más no de emergencias, que también las emergencias se presentan en números pues considerables. Y entonces esta situación, aquí estamos hablando de seres humanos, ministro, aquí estamos hablando de una situación que están padeciendo personas, repito, de familias humildes que están allá trabajando en lo que llama el gobierno la minería ilegal, y yo los invitaría a que sigamos hablando de la informal para buscar muy pronto la formalización de esta actividad por completo, y podamos ahí sí mirar quiénes son las que ejercen, o quiénes son los que ejercen la ilegalidad o la criminalidad, que también los hay, y ahora desde luego lo vamos a manifestar. Entonces,
Las fatalidades por explosión, por ejemplo, que es una de las causas de mayor importancia, es muy alta, igual que en las emergencias, el derrumbe, etcétera, para no enumerar la cantidad de causas que tienen o que padecen esta actividad. Y si miramos rápidamente también los efectos ambientales, y aquí caemos en otra entidad que diría yo es un dolor de cabeza, e invito a esta comisión a que pronto hagamos un debate, inclusive a estas dos entidades, la Autoridad Nacional de Minería y a la famosa ANLA, que no entendemos, hasta hoy no entendimos no hemos entendido para qué la crearon. Un informe de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU nos dice que en el Pacífico se han destruido 13.000, estamos hablando de los efectos ambientales, 13.600 hectáreas de bosque primario en el último año. Pero si miramos otra cifra que es nuestra, pues del gobierno, que se deforestó en el 2014 en 5 departamentos nomás, Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar, se deforestaron 16.784 hectáreas, es decir, 1.400 hectáreas cada mes estamos deforestando. Entonces es una situación realmente alarmante, de la cual no se ha ocupado la famosa autoridad nueva ambiental. Y rápidamente podemos mirar el caso de La Mojana, que si bien es cierto, tiene otros aspectos distintos a la deforestación, pues es también muy alarmante, o alarmante mejor. Se dice que el promedio mundial del contenido de mercurio en el ser humano debe ser del 0.9 partes por millón. Resulta que en La Mojana es de 2.5 partes por millón, y en La Mojana bolivarense es de 5.6, pero hay una situación más alarmante todavía, que informa la misma Policía Nacional, las CAR y el Ministerio de Ambiente. En un diagnóstico dice que por lo menos en 19 ríos de estos mismos 5 departamentos tenemos en algunas partes del país, de esos departamentos, hasta 15.4 y 19.7 unidades por millón, lo cual pues está casi que 20 veces superior al equilibrio o al cálculo mundial de esta contaminación, que tiene causas gravísimas sobre la salud pública. Estuvimos mirando cuáles son las causas del mercurio en el cuerpo humano, y ahí nos involucra que los pulmones, los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vemos nosotros que, repito, nunca hemos entendido, por lo menos yo no he entendido cuál fue el objetivo de crear la ANLA, que en estos aspectos para nada se ha convertido en un problema para las mismas CAR, porque contradice todo lo que hacen las CAR. Es decir, como es autoridad nacional, entonces se sienten superiores a los otros, y infortunadamente esto ocurre porque los proyectos no cumplen con los requerimientos mínimos de ejecución en materia ambiental, y ahí la ANLA está absolutamente en silencio. Entonces, ni hay coordinación en las dos entidades, pero también creemos nosotros, o creo por lo menos yo, que se crearon unos entes burocráticos que no han funcionado. Miren nomás las cifras de la ANLA. La ANLA fue creada el 3 de noviembre, empezó de 2011, empezó a operar en el 2012, y le crearon 393, tiene 393 funcionarios, es decir, una carga burocrática que no sabemos en qué se ocupa, porque pues si miramos estos resultados es absolutamente ineficiente, pero además no hay coordinación con las otras entidades del Estado, es decir, en este caso con la Autoridad Nacional de Minería. Entonces, dice la Contraloría de la República en su último informe, que muestra un panorama triste, deprimente en esto, que de 14.367 explotaciones mineras,
o exploraciones mejor, en el territorio nacional, solamente 2.800 cuentan con autorización ambiental. Repito, de 14.367, solamente 2.800 tienen la respectiva autorización ambiental. Vuelvo y repito, no sé en qué ande la ANLA. Y entonces viene la otra parte que les decía, una es la minería informal, a la cual el gobierno y este Congreso tiene que, o sobre la cual tiene que poner sus ojos para crear las herramientas y buscar la normalización o la legalización de todas estas unidades que trabajan en el país honestamente, pero que infortunadamente están por culpa del Estado por fuera de la ilegalidad. Pero al mismo tiempo tenemos la incursión del terrorismo en esta actividad. Yo siempre he dicho, las FARC, por ejemplo, cuando se dice que las FARC son el primer cártel de las drogas del mundo, no es que ellos estén en la actividad, ellos no siembran la coca ni la procesan, ellos se lucran de este proceso ilícito y extorsionan a los que están en la legalidad, a los que están en la informalidad y presionan a otras personas para que por ellos realicen esta actividad. Y según la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, porque también incursionaron infortunadamente en esto de la minería, se han identificado 3 grupos, desde luego, las FARC, el ELN y las BACRIM. Dice que las FARC en 72 municipios tienen presencia, presión, tanto en la parte de la extorsión como lucrándose de esta actividad de la minería. El ELN en 24 y las BACRIM en 71 municipios, es decir, y ellos tienen aparentemente, porque son cifras que solamente conocen quienes están en la actividad criminal, aparentemente es la segunda fuente de ingresos que manejan ellos después del narcotráfico. Entonces, y además, con toda razón incursionan, senador García. Por ejemplo, dicen que producir 1 kilo de coca vale 4, o mejor, la rentabilidad, la utilidad de 1 kilo de coca es de 4.3 millones hoy. Miremoslo. Y de la minería está entre 80 y 90. Entonces, si usted tiene otras cifras que me gustaría conocerlas. Y la extracción ilegal y la extorsión a quienes están en esta actividad ya está en muchos departamentos, en el Tolima, en el Cauca, en Nariño, en Guainía, en el Caquetá y en el Putumayo, actúa cada uno de los grupos criminales presionando a quienes están en esta actividad. Entonces, vemos nosotros que según los cálculos bien conservadores, la explotación, o mejor, la presión que hacen sobre la explotación ilegal del oro, en Colombia mueve alrededor de 45.000 millones de pesos, que es una cifra alarmante. Y entonces diría uno que tras de perseguir a los grupos, como dice el gobierno que los está persiguiendo, a los grupos armados, hoy se está persiguiendo más que a ellos, a quienes están en la actividad informal, pero que lo están haciendo de manera que debe o amerita que el Estado los incorpore a la legalidad. Entonces las preguntas surgen, señor ministro, ¿por qué nunca se aprobó un borrador del documento COMPES contra la minería ilegal? Que ese documento era interesante porque hablaba tanto del fortalecimiento legal y regulatorio, que es del que hemos venido hablando, hablaba de la consolidación institucional, que repito, la consolidación ha sido burocrática, más no efectiva en la actividad, y sobre todo de la construcción de un marco social para la inserción de la minería, de la pequeña y mediana minería, a la legalidad, de la informal, repito. Viene la inseguridad jurídica, que es lo que hemos tenido por estos años, porque la evaluación realizada por la Contraloría
sobre la efectividad del decreto 2713 del 2010, decreto que fue, 2715, perdón, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional porque no cumplió con el requisito de las consultas previas. Entonces, según la evaluación indica que tampoco fue efectivo, pero que sin embargo podría haber sido en algún momento parte de la solución. Dice que se radicaron 3.091 solicitudes de legalización, de las cuales ninguna concluyó en una autorización o en un contrato de concesión minera, lo que quiere decir que fue totalmente inefectivo. Repito, lo había podido hacer. Pero entonces hay una cosa aquí importantísima, y es que la Corte Constitucional, cuando declara inexequible este decreto, conmina al gobierno a que en un término de 2 años se presente la respectiva ley. El gobierno no atiende esta solicitud perentoria, además que es de la Corte, y prefiere seguir legislando para el sector a través de decretos. Entonces, el Ministerio, por lo menos en la respuesta que nos da, nos citan 8 normas, entre leyes, resoluciones y decretos para la formalización minera, pero, repito, le sacó el cuerpo a presentar lo que venimos reclamando, la ley. Y además, estas normas que cita el gobierno, que ha expedido mediante decretos, resoluciones, en fin, no ha sido acompañada con presupuesto. Entonces son normas que se quedan allí, son un canto a la bandera que no tiene ningún efecto sobre el problema. Y más aún, si vemos el futuro del sector, pues nos preocupa más. Recordemos que aquí tuvimos el debate sobre el presupuesto del Ministerio de Minas, que está recortándose, por lo menos en el proyecto que presenta el gobierno al Congreso, por lo menos está recortando en un 19.5%, que es muy grave y que deja sin futuro la normatividad en esto. Entonces, señor presidente, honorables senadores, aquí hay una situación delicada, que a la falta de estudios propios de las autoridades, se suma la excesiva rotación de funcionarios en el sector, que la ha habido, se suma el fenómeno de la corrupción, infortunadamente público-privada, el crecimiento y la falta de experiencia en las instancias, y todo esto contribuye a la prevalencia de la informalidad o la ilegalidad, como la llama el gobierno. Y eso que no entramos, quisiera finalmente recordar algo, aquí lo dijo alguna vez el senador Robledo en alguno de los debates que se hicieran sobre el tema de la maquinaria de la minería ilegal, que él lo decía con acierto, que el gobierno, cuando persigue a este sector de la minería, yo la llamo es criminal, la que ejercen las FARC, las BACRIN, el ELN. Entonces, mediante el decreto 2235 se ordena destruir la maquinaria. Como bien lo dijo en su oportunidad, yo repetiría que se está criminalizando a la maquinaria y no a quienes están detrás de esa maquinaria, que uno pregunta, ¿por dónde entra al país esa maquinaria? ¿Quién la exporta? ¿Quién la importa? En fin, porque las estadísticas son alarmantes. Entre enero de 2010 y el 30 de marzo de 2015, que es la información que tenemos de la policía, ha destruido 176 retroexcavadoras e incautado 1.352. Y entonces, ahí hay otra situación que aquí se ha criticado, por eso la paso muy rápido, para no extenderme más, que también sobre la cual hay que legislar de otra manera, no como se viene haciendo mediante ese decreto, que repetimos o repito, el problema no es de la maquinaria, sino quien está detrás de eso. Pero hay algo también alarmante, y es el incumplimiento del gobierno, ministro, en los acuerdos que se realiza con la comunidad.
Aquí hemos dicho hasta la saciedad, hemos hablado de los incumplimientos del gobierno con el sector agropecuario, como con los indígenas, etcétera. Pues aquí también ha habido incumplimientos del gobierno con los pequeños mineros, porque se han firmado 3 acuerdos para lograr la formalización, pero esto no se ha cumplido. Uno en el 2011, donde les pidieron la georreferenciación de cada minero, el otro en el 2012, firmado en el Ministerio de Minas, que tampoco se ha cumplido, para no entrar en los detalles de él, si así lo requieren, pues más adelante lo haríamos. Y otro en el 2013, a raíz del paro que suscitó precisamente el decreto del que estábamos hablando, el 2235, y que el paro fue levantado gracias a que el gobierno se comprometió a traer al Congreso el proyecto de ley que tanto estamos reclamando en esta comisión, ministro, y hoy no conocemos ni siquiera el borrador de ese convenio, de tal manera que, del proyecto de ley, me excusa. Yo finalmente quiero referirme a un tema, ministro. Recientemente lo conocimos a través de informaciones de prensa, de un escándalo que enreda, sobre un convenio que enreda a la Autoridad Nacional de Minería y a FONADE. Me refiero a un contrato que surge de un convenio, un contrato que costó 341.000 millones de pesos. El contrato tiene como objeto la fiscalización de 10.000 títulos mineros. Y hay algo muy curioso, honorables senadores, se contrata para la fiscalización, repito, de 10.000 títulos mineros, y hoy hay solamente 9.500. Sin embargo, aquí hay una situación muy compleja que yo sí quisiera escuchar al ministro sobre este tema, porque de acuerdo a informaciones que da el gobierno, dice que esto tiene reserva, la investigación que se tiene sobre esto, pero yo pienso que esta comisión sí tiene derecho a conocer qué pasó con ese contrato que adjudicó FONADE y que obviamente tenía que fiscalizar o hacer la interventoría la Agencia Nacional Minera con el consorcio HGC y el grupo Bureau Veritas. Nosotros la información la conocimos, repito, por los medios de comunicación, en donde dice que el Ministerio de Minas había delegado en la Agencia Nacional de Minería la función de fiscalización de títulos mineros, se contrata a este consorcio y hay cosas curiosas en el trabajo de este consorcio, como por ejemplo, recuerden ustedes lo que ocurrió en Angelópolis, Antioquia, donde murieron unos mineros, y resulta que el informe del contratista decía que en ese municipio no había actividad minera. Entonces, cosas como esa, que me parece de suma gravedad, de un contrato que cuesta 341.000 millones para fiscalizar algo que posteriormente la Agencia Nacional de Minería contrató a la Universidad de Antioquia para que revisara lo que hicieron los consorcios o el consorcio con relación a ese trabajo. Es decir, lo que debía hacer el gobierno lo contrata con un consorcio. Después contrata con la Universidad de Antioquia para que vigilen lo que hizo el consorcio. Y resulta que de las pocas cosas que se conocen de los informes o de la actividad de este consorcio es que nos dice que en Angelópolis no hay actividad minera, y resulta que allá murieron 3 mineros en una de las minas que existen allá. Entonces, tragedias como las de esta, o la de Amagá, que también mucha prensa se le dio, se habían podido evitar si esto se hubiese cumplido como dice el objeto del contrato. Entonces, aquí hay una situación que yo sí quisiera
posteriormente a que el ministro no la cuente, intervenir ya brevemente, y les anticipo que mis conclusiones del debate casi que las tengo, porque de acuerdo a las respuestas del ministerio, y salvo lo que surja de la información que nos dé sobre este contrato el ministro, podríamos nosotros agregar algo sobre el tema. Entonces, uno podría decir como conclusión que, ministro, es urgente, pero demasiado urgente, que se trabaje sobre la formalización de cantidad de familias que en el país están trabajando y que lo vienen haciendo, repito, porque sus ancestros, porque su cultura está allí, y que trabajan para ellos normalmente, pero infortunadamente porque no están las herramientas legales por fuera de la legalidad. Entonces, que se conozca también el potencial, la potencialidad minera del país, porque es que no hay información clara ni precisa sobre la minería legal. Desde luego lo que conoce uno en las licencias o contratos otorgados, pero de la ilegal, o mejor de la informal, no hay información precisa, que el gobierno la debería tener, y si la tiene el ministro, por lo menos en la respuesta no la tenemos. Y que el resultado de la legalización de la minería, primero sea urgente, sea pronta, que la formalización es viable y que debe existir lo más urgente posible. Entonces, ministro, señores honorables senadores, yo dejaría por ahora aquí, me excusan que me extendí un poco, pero creo que valía la pena. Ahorré unos temas que posteriormente, si es necesario, nos referiremos a ellos, pero es importante más lo que obviamente contribuyan, en lo que contribuyan los honorables senadores, nuestros invitados de hoy y las respuestas del señor ministro. Presidente, dejo por ahora ahí mi intervención. Muchas gracias.